eso nos muestra que, por un lado tenemos la gracia que hemos recibido, pero por otro lado tenemos una responsabilidad. Ahora los versos que vamos a ver hoy, el verso siguiente, nos habla del fruto cuando somos cristianos responsables. Nos habla del fruto cuando somos cristianos diligentes. Nos habla del fruto que experimenta un cristiano que está siendo diligente en añadirle a su fe por medio de lo que venimos hablando o los aspectos que venimos hablando. Entonces hoy vamos a tratar el verso 8, porque el verso 8 nos habla del resultado. Si tenemos la gracia, que es todo lo que Cristo nos dio, y a eso le añadimos lo que hace parte de nuestra responsabilidad, eso va a tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado que Pedro nos dice acerca de nuestra fe? Dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado de la fe, el resultado de la gracia, más la responsabilidad del creyente en este primer versículo, porque los siguientes hablan de otros resultados, es que no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento del Señor Jesucristo verdadero produce en nosotros que no seamos personas ociosas y que no seamos personas sin fruto. Entonces, gracia, todo lo que Cristo dio, más responsabilidad, nos lleva a ser cristianos que no somos ociosos y que por ende estamos dando mucho fruto. Entonces esa es la parte que hoy vamos a estudiar. Cómo la vida cristiana, llevada de una manera equilibrada, dependiendo de la gracia, más respondiendo de una manera diligente como creyentes, va a tener un resultado en nuestra vida que va a ser visible. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces lo primero que dice Pedro es que no vamos a ser ociosos. O sea que si yo le estoy añadiendo diligentemente a mi fe, una característica que se va a ver en mi vida cristiana es que no soy un cristiano ocioso. Es que no soy un cristiano negligente. Es que no soy un cristiano perezoso. Es que no soy un cristiano irresponsable. Porque lastimosamente cuando yo no le añado a mi fe, eso es lo que me va a caracterizar, que soy un holgazán espiritual, que soy un irresponsable espiritual y que por ende mi vida no da ningún fruto. Y Pedro quiere evitarnos de ir en ese camino de muerte espiritual, sino quiere Pedro que nosotros seamos cristianos que demos mucho fruto y que seamos caracterizados porque somos cristianos diligentes, llenos de buenas obras. La palabra que usa ahí Pedro en el griego es argos, que es ocioso, que también se puede, algunos diccionarios la traducen así: holgazán, que no trabaja, que es inútil o es ineficaz. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro no quiere que los cristianos a los que él escribe sean holgazanes. Pedro no quiere que esos cristianos sean personas inútiles o que no trabajan. Y claro está que no está hablando de un aspecto natural o secular, sino está hablando especialmente de su vida espiritual. Entonces vamos a comenzar a leer unos versículos que nos van a aclarar un poco lo que Pedro nos está diciendo y también nos van a animar. El primero que se encuentra, que podemos leer, está en Ezequiel 46, en Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16, verso 49. Hermano, ¿quieres? Este versículo nos muestra de una manera profética cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen que Sodoma y Gomorra es reconocido por su inmoralidad sexual, ¿no? Nosotros siempre asociamos a los sodomitas con el pecado de la homosexualidad, y es correcto, porque eso fue una de las cosas que se hicieron visibles en la época de Lot. Ahora, este pasaje nos muestra por qué ellos llegaron a tal degradación. Y es muy interesante porque hay como unos escalones hacia la inmoralidad y hacia el pecado. Y entre esos escalones se encuentra esa palabra que Pedro nos está mencionando ahí en
Segunda de Pedro, Ezequiel 16, verso 49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y mire lo primero donde comienza: soberbia. Segundo, saciedad de pan. Tercero, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijos. Y cuarto, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tenemos 4 cosas: soberbia, abundancia de pan, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y no fortalecer al afligido y al menesteroso. Entonces, eso llevó a Sodoma y Gomorra a los pecados horribles que ellos cometieron. Pero usted ve que no comienza con el pecado horrible, sino eso es como el resultado. ¿Qué es el comienzo? La soberbia. Cuando los hombres creen que pueden vivir sin Dios, que pueden ponerse en el lugar de Dios. Y a eso dice que uno de los problemas que tenía Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra era la capital de la época, eran las metrópolis, eran las ciudades importantes. Usted cuando ve las películas del Antiguo Testamento, usted ve la película de Sodoma y Gomorra, muestran a Sodoma como una ciudad oscura, llena de gente mala, y pasan cuervos, pero como las describen en la época no eran así. Eran las ciudades prósperas, eran las ciudades de la abundancia, eran las metrópolis, ¿sí? Como no sé, usted piensa en una capital de una ciudad donde todo es muy bueno, todo es próspero, hay grandes negocios, hay cosas que a los ojos, tanto que Lot vio esa ciudad y a sus ojos quedó cautivado. Entonces era una ciudad de mucha prosperidad, y cuando hay prosperidad lamentablemente hay soberbia en el corazón. Los hombres creen que por su dinero, por su abundancia, ellos no necesitan de Dios. Entonces, además de haber soberbia, había abundancia de pan. O sea, no había escasez. Era una ciudad próspera donde todos tenían comida en abundancia, ¿sí? Hay veces uno va viajando y llega a ciudades o países donde la comida usted ve que es en abundancia, que uno dice, comen todos los días banquete, y eso es lo normal, hay abundancia de pan. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas sacian sus estómagos, muchas veces sus almas están vacías. Muchas veces ellos viven solo para comer y ese es su Dios. Y se olvidan del verdadero alimento. Ahora, el tercer pecado que muestra este pasaje de Sodoma y Gomorra fue que había ¿qué? Abundancia de ociosidad. Entonces, cuando hay mucha ociosidad, la generación es entregada a todo tipo de pecado. Y eso es tan cierto que usted puede destruir totalmente la vida de su hijo si usted enseña a su hijo desde pequeño a ser un zángano. Enseña a su hijo que usted le hace todo. Enseña a su hijo que usted le da todo. Enseña a su hijo a no trabajar, a no cumplir, y verá que su hijo en esa abundancia de ociosidad va a tener mucho tiempo para pecar y caer en todo tipo de mal. ¿Por qué nuestros jóvenes se pierden en la droga, en el alcohol, en la homosexualidad, en todo tipo de perversiones? Porque tienen tanto tiempo para pecar y aprender una gran variedad de pecados, que esa ociosidad los está induciendo al mismo pecado. Si nuestros pequeños aprendieran a trabajar, a ser diligentes, nuestras niñas, a ser responsables, si dejaran de ver tanta televisión, ¿cómo se guardaría el alma de esos muchachos? Entonces la ociosidad muchas veces introduce a los hombres a todo tipo de pecado. ¿Sí? Usted va a ver que la delincuencia está ligada a la ociosidad, ¿sí? A la vagancia. Todo tipo de vicios, adicciones está ligada a la vagancia. ¿Sí? Eso es una manera natural. Definitivamente el trabajo dignifica a las personas y los ocupa. Gracias al Señor por el trabajo. Ahora, si la ociosidad natural, secular, tiene una gran cantidad de pecados asociados, asimismo la ociosidad espiritual, asimismo la irresponsabilidad espiritual tiene una gran cantidad de pecados ligados. Entonces Pedro nos está diciendo que si nosotros añadimos a nuestra fe estas 7 virtudes, esas virtudes van a hacer que nosotros no seamos ociosos en cuanto a nuestra fe, porque ese es un peligro, y no solo un peligro, sino un pecado espiritual muy común a veces en los hijos de Dios. Porque una cosa es que seamos diligentes en nuestro trabajo, una cosa es que seamos diligentes en las cosas seculares, si se puede decir así,
pero a veces no tenemos la misma diligencia, el mismo ánimo y la misma disposición para nuestra vida espiritual. Y como resultado, cuando somos examinados a la luz de las Escrituras, se nos juzga como ociosos espirituales. Se nos juzga como vagabundos espirituales. Y Dios nos quiere librar de eso. Entonces por eso nos está diciendo, mira, si tú quieres crecer, necesitas no solo tener fe, sino añadirle a la fe una gran cantidad de ingredientes que van a hacer que tu vida espiritual se caracterice, no porque eres ocioso, sino porque das fruto. Entonces vamos a mirar el peligro que tiene llevar una vida relajada, hermano. Y es que a veces el diablo está detrás de un lenguaje o de una manera de pensar. Yo a veces lo he escuchado hasta en el mismo púlpito, hermano, donde se les enseña a los cristianos una vida cristiana donde ellos no tienen responsabilidad, donde solo tienen que esperar en la gracia, donde ellos no tienen que hacer nada. Y cuando uno escucha ese lenguaje que es a veces tan sutil, uno descubre la voz del diablo. Vamos a leer un pasaje que se encuentra ahí en Mateo. Y usted va a poder de alguna manera distinguir cómo el diablo a veces habla. Porque literalmente aquí el diablo le está hablando a Jesús. Solo que Jesús, a diferencia de nosotros, muchas veces Él discierne quién está detrás de las palabras. Pero a veces nosotros no discernimos. Y somos ingenuos. Y adoptamos un tipo de vida cristiana irresponsable e irrespetuosa ante aquel que nos ha dado tanta gracia y tanto amor, y somos tan negligentes en lo que deberíamos ser tan diligentes, y somos tan diligentes en aquellas cosas que deberíamos ser negligentes. Vea lo que el Señor experimentó. Dice ahí en Mateo 16, verso 22. Ustedes recuerdan el pasaje, Jesús le está diciendo a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y le es necesario morir en Jerusalén. ¿Conocen la historia? Cuando Jesús le está diciendo a ellos que es necesario ir, sufrir, padecer por causa de la salvación de nosotros, porque a eso iba a la cruz, se le aparece el diablo. Solo que el diablo vino a través de Pedro. Llenó los pensamientos de Pedro. Y mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, si eso fue algo, Señor, necesito hablar algo contigo. Mateo 16:22 dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira lo que le está diciendo el diablo a Jesús. Como que Jesús dice, la voluntad del Padre es que yo vaya a Jerusalén, que muera, que sufra, que pague un precio, que me sacrifique. Y Pedro se le acerca y le dice, Señor, no seas tan legalista contigo. No seas fanático, no seas exagerado, le dice Pedro al Señor. ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué sacrificarte? En boca de algunos predicadores ya estamos en la gracia, ya no necesitamos hacer nada. ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué reunirnos? No, todas las reuniones, todos los días orar, todos los días leer la palabra, todos los días perdonar, todos los días soportar, todos los días. ¿Para qué? No, ten misericordia de ti. ¿Para qué te vas a esforzar si puedes dormir un poco más? Ten misericordia de ti. ¿No tienes mucho trabajo? ¿No llegas cansado? ¿No te están haciendo mucho daño esas circunstancias? Ay, pobrecito de ti. ¿Ustedes saben cómo Satanás duerme una persona? ¿Sí? Tocándole el ego, el yo, el amor propio. ¿Te has escuchado la voz de la serpiente? A veces el hermano que le dice, no hermano, no hay que ser tan radical. No hay que ser tan esforzado, ¿no? ¿Para qué? Ten misericordia de ti. ¿Para qué haces eso? ¿Para qué? ¿Usted no ha escuchado a Satanás hablarle? A veces viene a través de personas, hasta de hermanos, que le dicen, hasta de familiares le dicen a uno, pero no hay que ser tan fanático, tan religioso, no. En cosas que deberíamos ser diligentes y tener una meta clara de añadirle a nuestra fe, Satanás dice, no, pero ¿para qué?
¿Para qué soportar esas situaciones? Salte de la situación. ¿Para qué te vas a controlar? Dile todo lo que tienes que decir. En vez de dominarte a ti, saque esa lengua y háblele todo lo que usted tiene que decirle. Sí, Satanás es al contrario. No te dejes. Defiéndete. Ten consideración de ti. Porque vas a morir y sufrir. ¿Usted ha escuchado a Satanás? Alguien decía y lo decía acertadamente. Si Satanás no puede evitar que nosotros lleguemos a la salvación, que ya somos creyentes, Él ya no pudo evitar que seamos salvos, Él ya no nos va a poder llevar al infierno, entonces Él va a procurar que nuestra vida cristiana sea un infierno. Entonces si con la persecución y la lucha que Él hace contra nosotros no puede evitar que sigamos al Señor, Él va a querer hacer algo todavía más sutil, hermano. Él va a querer que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana sin fruto, inútil, una vida cristiana anulada, una vida cristiana que no sirva para nada, una vida cristiana que no produzca nada. Si no lo puedo matar, lo va a volver un holgazán espiritual, un irresponsable. ¿Sí? Entonces hay que discernir la voz del diablo, hermanos. Y hay que discernir lo que el Señor nos está diciendo. Añadid a vuestra fe diligentemente esto y esto y esto, para que no seáis, ¿qué? Ociosos. Porque el diablo sí quiere que seamos ociosos en aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Eso hay que entenderlo, hermano. Por un lado, siempre Cristo nos va a querer ayudar. Por otro lado, Satanás siempre se va a oponer a ese trabajo de nuestra vida cristiana. Y a veces el mejor, si lo podemos decir, el mejor aliado de Satanás es nuestro yo, nuestro amor propio. No queremos esforzarnos, no queremos sacrificarnos, no queremos sufrir, no queremos pagar un precio. Y ahí nos volvemos inútiles. Un cristiano que no le añada su fe diligentemente es un cristiano que se va a volver ocioso e inútil. Hay otro caso, vamos a leer lo que es. Estos pasajes son muy interesantes, hermanos. Hay un caso en el Antiguo Testamento que a mí siempre me ha parecido tan tremendo, que se encuentra en el libro de Jueces 16. Vamos a leer Jueces 16, hermano, que este pasaje también muestra otro aspecto de la serpiente, que es también bien interesante. Es la historia de Sansón. Ustedes conocen un poco la historia de Sansón. Sansón era un nazareo. ¿Qué era un nazareo? Un nazareo era un judío que no era de la familia de los levitas, no era descendiente de Aarón, pero él quería consagrarse para servir a Dios. Entonces él hacía un voto especial de consagración. Eso eran los nazareos. Ellos hacían un voto, una serie de votos para consagrarse al Señor. Y entre los votos habían, varios requisitos. Uno era que ellos no podían tomar nada que tuviera bebidas alcohólicas, ni vino, ni sidra. Ellos no podían tocar cosas muertas. Ellos no podían cortarse el cabello. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Entonces, esos votos de alguna manera representan aquellas virtudes que deberían acompañar la consagración de los nazarenos, ¿sí? Y eso es muy interesante porque de alguna manera es una figura del Antiguo Testamento de aquellas virtudes o votos espirituales que nosotros como cristianos deberíamos tener. Ahora hay cristianos que piensan que no hay que tener votos, ¿sí? Pero el hermano A.W. Tozer, él escribe un libro que es muy bueno, es un folleto, si usted lo puede leer, es corto y es muy bueno. Se llama 5 votos para obtener poder espiritual. Y él da 5 consejos a los cristianos en su vida espiritual que si ellos en estas áreas invierten, van a experimentar poder de Dios. Y lo que nos está diciendo Pedro es que si nosotros invertimos en ciertas áreas, especialmente 7, vamos a ser cristianos que demos fruto. O sea, así como Sansón, su consagración estaba ligada a la manifestación del poder de Dios en su vida, así nuestra consagración, nuestra diligencia y nuestro crecimiento en ciertas áreas va a estar ligado a nuestra madurez y a nuestra vida fructífera. Entonces, de alguna manera vamos a usar la historia de Sansón
también para ver, así como en el caso de Jesús, cómo Satanás quiere destruir eso en nosotros, aun ya cuando eso ya existe. ¿Sí? Porque hay cristianos que no lo tienen. Hay cristianos que todavía necesitan añadirle a su fe esto, a su fe esto, a su fe esto, pero hay cristianos que ya lo tienen y eso está en ellos y eso debe estar creciendo. Pero ahora Satanás va a querer destruir eso también. Porque Satanás sabe que si él corta o afecta nuestros votos espirituales, también asimismo el poder se va. En este caso el poder es la vida fructífera del Espíritu. Entonces nos sirve como una figura interesante. Entonces ahí en Jueces 16, verso 15, bueno, le voy a leer una frase que dice Torcer en ese libro. Dice, ¿qué era un voto? Era la obligación asumida voluntariamente con relación a nuestra consagración al Señor. Es diferente un juramento a un voto. El voto era algo voluntario que la persona quería hacer para consagrarse al Señor. Entonces, como si Pedro nos estuviera diciendo, si usted quiere crecer y consagrarse, añádale a su fe virtud, añádale a su fe dominio propio, añádale a su fe conocimiento. Esos son nuestros votos como cristianos. Y esa palabra voto me parece interesante porque genera un compromiso. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra pero no tenemos compromiso. Por ejemplo, después del sábado, ¿usted se propuso en su corazón hacer un voto en relación a las virtudes que usted no tiene? Por ejemplo, si yo sé que soy una persona que me falta conocimiento, ¿cuál sería el voto? Señor, yo sé que necesito conocimiento. Ayúdame en tu gracia por medio de tu Espíritu a apartar en el día por lo menos 15 o 20 minutos donde yo pueda ocuparme a la lectura y así crezca en el conocimiento de tu palabra. Porque usted puede haber tenido una buena impresión de la enseñanza, pero si eso no tiene un efecto práctico, usted es un oidor olvidadizo. Por ejemplo, otro voto. Señor, yo sé que tengo un problema serio de paciencia. Cuando mi esposa me pide algo, yo reacciono. Cuando mi hijo hace algo, yo reacciono. Entonces, ayúdame, Señor, a hacer un voto delante tuyo para que en esos momentos yo pueda acordarme de lo que tú estás diciendo y yo pueda pedir en tu gracia no reaccionar de la misma manera. Y dice Tozer, sea firme en sus votos y si falla, arrepiéntase y vuélvalo a reanudar. Señor, yo necesito crecer en la piedad, yo no oro. Entonces voy a apartar ahora todos los días de 6 a 6 y media, porque a las 6 y media tengo mis labores, ese tiempo para orar. Ayúdame a ser comprometido, porque tú dices que debo añadirle a mi fe piedad. Señor, yo no soy una persona que tenga amor fraternal. A mí no me interesan los hermanos, pero yo sé que necesito aprender a amar a los hermanos. Entonces yo voy a hacer algo muy práctico. Del diezmo que yo doy en la iglesia voy a apartar 5% más, o lo que doy para la iglesia voy a apartar tanto para los pobres. Y yo voy a comenzar a ejercitarme en dar a los pobres, porque eso es amor fraternal. ¿Está entendiendo lo que es un voto? Entonces hay cosas que no solamente debemos oír, sino ya deben generar una responsabilidad en nuestro diario vivir. Entonces hay algunos que llegan y dicen, no hermano, eso es ser legalista. Tenga compasión de usted. No hay que ser tan exigente, no hay que ser tan religioso. Pero recuerde quién es el que habla así. Nosotros debemos ser diligentes. Amén. Ahora, en este caso, este pasaje resalta una figura que por eso me gusta llegar a este pasaje. Y es la figura del cabello de Sansón. Era de los votos. Pero ¿qué tiene interesante el cabello? Y eso es muy importante en la vida cristiana, hermano. El cabello, usted no tiene el cabello largo de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso de crecimiento. Entonces usted puede decir, hermano, yo quiero crecer en un voto de oración. Va a proponer orar 3 horas, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Pero si usted comienza a pedirle al Señor que por lo menos 15 minutos en la mañana, y otros 15 minutos en la tarde, y otros 15 minutos en la noche. Y usted comienza a crear ese hábito de orar en la mañana, mediodía y en la noche. Y 15 minutos, y usted se da cuenta que esos 15 minutos después van a ser poco. Y eso va a comenzar a crecer, y eso va a comenzar a crecer. Entonces su voto de consagración va a comenzar a avanzar. Y es como el cabello de Sansón que va a comenzar a crecer. Esa figura es interesante porque nadie de la noche a la mañana amanece mechudo.
Es un proceso, hermano. Y en nuestra vida cristiana ninguna virtud de la piedad es espontánea. Los cristianos quisieran a veces que apareciera la trenza de la consagración, la trenza de la santidad, la trenza de la devoción, la trenza del dominio propio, así ya completa. No, eso comienza en lo poco. Y si nosotros somos fieles en lo poco, se nos da más. Y si somos fieles en eso, se nos da más. Y se nos da más. Y eso va a comenzar a crecer y desarrollarse en la vida espiritual. ¿Sí? Ahora tenemos que ser diligentes. Tenemos que añadirle. ¿Sí? Pero mire la figura. Y es que es muy interesante. Jueces 16, verso 15. Ahora leo otra frase de Tozer antes de leer la figura, que son frases muy... A mí me parece que Tozer es uno de los grandes profetas del siglo XX. Y no solo a mí, a muchos hermanos. Usted lee la literatura del hermano A.W. Tozer y usted va a encontrar un hombre de Dios. Él decía lo siguiente: mi consejo al respecto es que si está realmente preocupado por su vida espiritual, sería bueno hacer ciertos votos y esforzarse por cumplirlos. O sea, si a usted le interesa progresar, Pedro ahí nos está mostrando el camino. Añádale a su fe. Y esos son votos. ¿Sí? Ahora, si a usted no le interesa prosperar en su vida espiritual, le interesa ser ocioso, pues entonces no tenga ningún compromiso. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver las consecuencias de tomar ese tipo de vida. Miren lo que dice ahora sí el pasaje. Jueces 16, verso 15. Entonces está Dalila presionando a Sansón que le muestre el secreto. ¿Por qué? Porque ella está contratada por el diablo para matar la vida espiritual de Sansón. Ella es una asesina espiritual. Ella ha sido contratada por los enemigos de Sansón para acabar la vida espiritual de Sansón. Y esa vida espiritual tiene un secreto. Así como la vida espiritual de nosotros tiene secretos, hermano. ¿Sí? Cualquiera que haya avanzado va a saber, por ejemplo, que si usted no tiene una vida buena de oración, usted no va a avanzar en la fe cristiana, hermano. No va a avanzar. Entonces, con el tiempo, si usted me puede decir, hermano, ¿por qué hay personas que son llenas del Espíritu Santo? Yo les puedo decir, porque son personas que tienen una vida de oración secreta. Porque son personas que son llenas del Espíritu Santo, porque tienen una relación profunda con la palabra de Dios. Diaria, constante. Porque son llenas del Espíritu Santo. Porque son personas que están dispuestas a perdonar a las personas que las hieren y no son personas amargadas ni rencorosas. Amor ágape. Porque son personas que son llenas del Espíritu Santo. Porque son personas que a pesar de que tienen pasiones, tienen lengua, tienen pensamientos, ellas procuran y están en un trabajo en dominarse a sí mismas. Ese es el secreto espiritual de muchos. ¿Y saben qué es lo que quiere Dalila? Saber el secreto para destruirlo. ¿Sí? Y comienza a presionar a Sansón. ¿Cuál es tu secreto? Cuéntame. Y Sansón la engaña de una manera, pero ella presiona y presiona y presiona. ¿Qué quiere decir eso? Satanás va a querer destruir nuestra vida espiritual. Y él sabe cuáles son las áreas donde él quiere presionar. Entonces, por ejemplo, si usted tenía una buena vida de oración que lo ha ayudado bastante en su vida espiritual, él va a querer acabársela. Por ejemplo, si usted en la literatura cristiana, en la lectura de la palabra, en el escuchar mensajes, usted es edificado, él va a querer destruir eso. ¿Me está entendiendo? Porque él no quiere que usted avance. Si él sabe que las reuniones de la iglesia son importantes para su vida espiritual, él va a hacer todo lo posible para que usted sea irresponsable con eso. Porque él sabe que nuestra vida espiritual, en su fluir, en su manifestación, en su suministro, depende de otras cosas. Claro, todo depende de la gracia. Pero hay algo que se llama así, medios de gracia. O sea, Dios dispensa su gracia a través de ciertos medios. ¿Está entendiendo? Pero Dalila quiere matar eso. Dalila quiere destruir eso. Dalila es un instrumento del diablo para destruir esas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que la santidad nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Cómo así?
Si yo quiero avanzar, yo tengo que dominarme a mí mismo. Pero si yo me pongo a ver novelas donde salen mujeres desfilando con ropa cortica, en vestido de baño, sensuales, así sea en el noticiero, ¿eso qué va a hacer? En vez de yo llevarme a poderme controlar, eso va a despertar en mí deseos incontrolables. Entonces Satanás sabe que la inmoralidad y la promoción de la inmoralidad destruye el dominio propio de los hombres. Entonces vivimos en un ambiente donde somos bombardeados constantemente para, en vez de dominarnos, vivir como bestias. ¿Sí me está entendiendo? Y es el espíritu de Dalila. ¿Por qué? Porque un hombre que cae esclavo a la pornografía, un hombre que cae esclavo a la masturbación, un hombre que cae esclavo a pecados sexuales, es un hombre que no va a tener poder ni llenura espiritual. ¿Usted lo entiende? Entonces hay una obra de Dalila de destruir nuestros votos, o lo que podrían llegar a ser nuestros votos espirituales. Y hay que entender esas cosas, hermano. Porque a veces vemos una iglesia adormecida, porque a veces vemos una iglesia que no está haciendo nada, no está dando fruto, porque espiritualmente es una iglesia que está herida en sus raíces, no tiene fuerza, no tiene capacidad, no tiene la gracia de Dios para dar fruto. ¿Fruto de qué? De su irresponsabilidad, claro, pero también fruto de una obra muy sutil pero efectiva del diablo en nuestra vida espiritual. Por eso Pedro nos advierte seriamente: añádele a vuestra fe para que no sea una fe ociosa. Mira lo que dice el pasaje. Y él le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras e importunándoles, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Y usted puede ver la diligencia de esta mujer? ¿Usted puede ver la diligencia del diablo? El diablo no va a insistir una vez, porque a veces los cristianos son ingenuos. El Señor me dice que yo debo amar, pero más circunstancias y más circunstancias y más. Y hay una presión. Sí, así es el diablo. Porque la Biblia habla así, que nosotros estamos en una vida cristiana que es representada como una guerra espiritual, donde no hay vacaciones. ¿Sí? A veces usted va a vacaciones y allá se encuentra con cosas muy peligrosas si usted toma vacaciones espirituales. ¿Sí? Entonces, Dalila presiona. ¿Por qué? Porque ella quiere saber el secreto. Llega un momento que Sansón le descubre su corazón, dice ahí en el 7. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y esa frase es interesante. Sansón fue consagrado desde el vientre de su madre. ¿Yo qué podría decir? Esa consagración era tan especial que yo digo que representa algo de la vida cristiana, hermano. Nosotros desde la conversión, desde el nacimiento de nuevo, desde nuestros primeros pasos en la fe deberíamos ser nazarenos. Esto no debería ser solo algo para los ancianos, para los que llevan 15 años. El cristiano lo primero que se debería enseñar es a ser nazareo. Eso que estamos hoy hablando, eso no es para avanzados, hermano. Usted lleva 15 días en la fe, esto es para usted. Usted lleva 1 año en la fe, esto es para usted. Usted lleva 20 años, también es para usted. Él fue apartado desde el vientre. Nosotros somos apartados en Cristo para grandes y gloriosas cosas, hermano. Dice: desde pequeño a mí nunca me pasó navaja sobre mi cabello. O sea, el voto, su cabello, era la gran virtud de su consagración. Pero mire lo interesante que la Biblia nos describe cómo era el cabello de Sansón, hermano. Era lo interesante. Dice: si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, poder ligado ¿a qué? Consagración. Consagración ligada a votos espirituales. Y eso lo podríamos decir en la misma vida que en la vida cristiana. Poder ligado a consagración. Consagración ligado a virtudes o votos espirituales.
¿Cuáles? Los que ya leímos en Pedro. El poder que yo experimento de Cristo está ligado a la consagración de mi vida a Cristo, y mi consagración está ligada a las virtudes que hay de Cristo en mi vida, a las cuales yo me he dedicado. ¿Cuáles virtudes? Dominio propio, paciencia, piedad, virtud, afecto fraternal, amor ágape, piedad. Esas cosas son mis trenzas espirituales. Esas cosas son mi cabello de consagración al Señor. Si yo no tengo eso, no tengo consagración y por ende no tengo fuerza espiritual o fruto, como estamos leyendo en Pedro. Entonces Dalila entiende el secreto. ¿Y qué va a hacer Dalila? Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre todas sus rodillas. Ahora, descubrir el secreto no era lo más difícil, porque de alguna manera ese era un secreto a voces. Era un secreto a voces. La ley decía que el nazareno debía hacer esto y esto. Cualquiera que supiera la ley sabía que era eso. Y si ellos hubieran venido, pero él hubiera estado despierto y vigilante, no lo hubieran podido destruir porque había matado a miles de ellos. ¿Cuál era el pecado? Ociosidad. Quedó dormido. No estaba vigilando, no estaba velando, estaba descuidado. Y de pronto, si alcanzamos a avanzar unos pasajes en Pedro, vamos a darnos cuenta que ese era... Por eso Pedro estaba amonestando a los hermanos, para despertarlos. Porque es que hay cristianos que están durmiendo. ¿Qué es dormir espiritualmente? Un símbolo de inactividad. O sea, son cristianos pero no están haciendo nada, están como muertos, están dormidos. No hacen nada, están durmiendo. ¿Y qué pasó? Dice ahí: y llamó a un hombre, quien le rapó, y ahí mire la descripción del cabello de Sansón, las 7 guedejas de su cabeza. O sea que él era, ¿usted ha visto los Rastafari? 7 guedejas, 7 dregs. Esa era su consagración, 7 trenzas. ¿Usted vio el número en 2 de Pedro? ¿Cuántas virtudes son? 7. Eso no es común, hermano. El 7, ¿sabe qué habla? De un número que significa plenitud, totalidad. ¿Qué significa eso? Sansón tenía una consagración plena. Porque es que eso es también interesante. No solo es que oramos. No, hermano, es que mi ministerio es la oración. Pero nunca lee la palabra. No, hay que añadirle a la fe también conocimiento, como piedad. No, hermano, es que yo sirvo para estar en la presencia de Dios, pero yo no sirvo para amar a los hermanos. No. Dice, afecto fraternal también. ¿Me está entendiendo? O sea, una consagración, ¿qué? Plena. De eso nos habla las 7 guedejas de Sansón. Ahora, ¿qué hizo Dalila? Cortarle las guedejas. ¿Qué quiere el diablo, hermano? Cortar nuestra consagración. Especialmente en esas áreas que la palabra resalta. ¿Por qué? Porque si el diablo corta en esas áreas, se va el poder y usted va a ser igual a cualquiera de los otros hombres. Hermano, un cristiano puede ser igual o peor que cualquiera de los otros hombres, si la manifestación y el suministro del Espíritu se va de él. ¿Cómo se puede ir eso de nosotros? Cuando Dalila llega a cortar. Usted deje de orar y va a ver el desastre, hermano. Deje de relacionarse con la palabra, va a ver el desastre. Dele libertad a sus pasiones, va a ver el desastre. Rebélese contra las circunstancias que Dios le permite, va a haber el desastre. Deje de amar y de perdonar, va a haber el desastre. Deje de ser una persona piadosa, va a haber el desastre. Y Satanás quiere cortar nuestras guedejas. ¿Para qué? Para llevarnos a ser cristianos ociosos.
sin fruto, a merced de nuestros enemigos, como vamos a leer en Pedro, ciegos, que tienen la vista corta. Porque el diablo sí no está jugando, hermanos. El diablo, él quiere destruir nuestra vida espiritual. Y lo único que nos va a librar es que nosotros seamos diligentes en añadir a nuestra fe. Entonces yo quisiera ya comenzar a hacer aplicaciones de la enseñanza. Hermano, tome en serio hacer votos espirituales en aquellas áreas donde usted tiene vacíos. Si su problema está en la oración, usted necesita cultivar esa área. Si su problema está en el conocimiento, usted necesita cultivar esa área. Si su problema está en el amor hacia los hermanos, usted necesita cultivar en esa área. Si su problema está en las circunstancias, usted necesita crecer en la paciencia. Si su problema está en relación a la timidez, al miedo, usted necesita volverse un hombre valeroso. ¿Me hago entender? Usted tiene que, delante de Dios, comprometerse y ser firme en su compromiso. Eso nos lo va a decir más adelante Pedro. Haced firme vuestra vocación. Es que a veces nosotros los cristianos somos tan ingenuos, hermano. Para cualquier área de la vida usted necesita tener disciplina. Si usted quiere sacar una carrera profesional, usted necesita ser disciplinado. Si usted quiere funcionar en el ejército, usted necesita tener una disciplina. Si usted quiere crecer en algún área, usted necesita ser disciplinado. ¿Cómo esperamos crecer y avanzar en nuestra vida espiritual si somos indisciplinados y negligentes? Sí, si no hay consagración. A veces los cristianos literalmente somos cristianos calvos. Según la figura de Sansón. ¿Qué? No tenemos trenzas. ¿Y saben qué era lo interesante del cabello en esa época? Que para el hombre el cabello largo era una señal de vergüenza. Pero era una señal. O sea que estas trenzas cuando crecían se hacían visibles. ¿Qué quiere decir? Cualquiera sabía de lejos que un hombre era nazareno porque no era normal que los hombres tuvieran cabello largo y estos hombres eran hombres con trenzas largas. ¿Me está entendiendo? ¿Qué quiere decir eso? La consagración cristiana espiritual es visible. Usted se da cuenta cuando un cristiano es un hombre de oración. Usted se da cuenta cuando un cristiano es un hombre de la palabra. Usted se da cuenta cuando un cristiano es un hombre que ama a sus hermanos. Usted se da cuenta cuando un cristiano se domina a sí mismo. ¿O usted no se da cuenta? Aunque usted no se da cuenta, los demás se dan cuenta de lo que usted es o no es. Las trenzas espirituales se ven. ¿Sí? A veces usted llega a la casa del hermano y le dice uno a la hermana, está el hermano, sí está, pero está orando, a esta hora él no recibe a nadie. Tiene una trenza. Sí está, pero está leyendo, tiene una trenza. ¿Cómo está, hermano? No, está pasando por una lucha tremenda, pero aún así está firme en las reuniones, santo, perseverando. Tiene la trenza de la paciencia. Aleluya. Tiene problemas esto y todo, pero está ejercitándose en el amor fraternal. Tiene trenzas. Nosotros necesitamos tener trenzas espirituales o virtudes en las cuales estamos creciendo y abundando. Entre más larga la trenza, mejor. ¿Sí? Ahora recuerde, Satanás no quiere eso. No quiere eso. Y muchas veces eso está relacionado a que seamos ociosos. Todos conocemos la historia, ¿no? Volvamos a Pedro, 2 de Pedro 2, 1, 5. Entonces del 1 al 5, 6 y 7, Él nos habla de esas virtudes. Ahora el resultado, porque las virtudes tienen un resultado. Dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿sí? O sea, si usted tiene esa trenza en usted, esa virtud está creciendo en su vida espiritual, eso tiene un efecto, como tenía el efecto del poder en la vida de Sansón. Y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces, así como la consagración llevaba a Sansón a tener poder espiritual, así las virtudes nos llevan a nosotros a estar ocupados en las cosas espirituales. Y como no estamos ociosos, sino ocupados, eso nos lleva a dar fruto.
Porque hay cristianos que dicen, ay hermano, pues es que yo no sé a qué hacer en la vida cristiana. Yo no sé cuáles son mis dones, yo no sé cuál es mi ministerio. ¿Por qué es? No es porque no sepa. Aunque supiera, si él no tiene las otras virtudes, no pudiera hacerlo. Porque ese trabajo surge de un poder espiritual que surge de las virtudes que se le han añadido a su fe. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Están siguiendo la línea? Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el conocimiento del Señor Jesucristo es un conocimiento, cuando es genuino, que nos lleva a estar en una posición no de ociosidad, sino de diligencia, y no sin fruto, sino al contrario, con mucho fruto. Ahora uno podría decir, bueno hermano, es que yo no soy... El problema es que esto no solo queda un aspecto de que yo soy ocioso y no doy fruto porque soy negligente, sino que, como decíamos ahora, eso tiene unas consecuencias. Además de que ya ser ocioso y sin fruto ya es algo terrible para un cristiano. ¿Por qué es terrible, hermano? Porque Jesús dijo así, en esto el Padre es glorificado, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces un cristiano que no está dando fruto es una deshonra para Dios. Es una afrenta contra la gracia. Es una afrenta contra el Evangelio. Es una afrenta contra aquel que hizo todo por él y el cristiano está viviendo la vida relajada. ¿Saben qué decía la ley, hermano? Maldito el que hiciere la obra de Jehová de una manera displicentemente. ¿Qué quiere decir eso? El que toma la vida relajada, cristiana relajada, como algo. La Biblia decía así, maldito el que tomara así el servicio al Señor. Qué palabras serias, ¿no? Nosotros no debemos tomar la vida cristiana relajadamente, hermano. Debe haber un compromiso ligado a la fe que nos debe llevar a añadir, y eso va a tener un fruto. Hay una parábola, vamos a leerla. Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. La palabra sin fruto que Pedro usa ahí es acarpos, que significa estéril, vacío, sin fruto, algo que no tiene beneficio. Y la parábola de Lucas 13 es la parábola de la higuera. ¿Qué representa eso? Vamos a leerla. Una tierra que está puesta, una higuera que es plantada en una buena tierra, con el fin de que dé fruto. Y yo podría decirle que si hay algo que yo sé, y que usted va a saber por las Escrituras, es que todo cristiano es llamado a dar fruto. El Señor no siembra su semilla como un hobby. Hay gente que, digamos, que tiene fincas, pero es un hobby. Dios no está en un hobby. Dios está edificando su reino, y todo lo que Él hace tiene un propósito. ¿Sí? O sea, que Él hace algo con el fin de esperar algo. Y esta parábola representa eso. Dice ahí en el 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces el Señor planta la higuera en la viña con el fin de ¿qué? De obtener un fruto. Un agricultor, él tiene la intención de sembrar para recoger, ¿sí? Él tiene la intención de invertir para que eso en algún momento produzca para él. Yo no creo que exista ninguno de nosotros que comience un negocio con el fin de que lo que se metió ahí se pierda. No, eso no lo hace ni nosotros. ¿Sí? El Señor siembra con un fin. Y Él viene a buscar el fruto. Y dice en el 7, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces mira lo que dice el Señor. Mira, yo traje esa higuera acá a mi viña y ya hace 3 años vengo y no da. Córtala, porque además de no dar fruto, y ahí decía que esas son cosas
añadidas al pecado de ya no dar fruto. ¿Cuál es el pecado de no dar fruto? Eso ya es un pecado, pero ¿cuál se le añade acá? Inutiliza la tierra. O sea, un cristiano que no solo no da fruto, él afecta a su alrededor. Causa un malestar a su alrededor. Roba los ingredientes de la tierra que podrían servir de vitamina para otros árboles. ¿Sí? Y dice, es que ya hace 3 años, es como el cristiano que el Señor lo salvó. Es como el Señor que lo atrajo. El cristiano que, por ejemplo, bien difícil la conversión, el Señor insistiendo años. Y la persona llega a la fe, después de años de lucha. Y después de años de lucha, al tiempo, otra vez se aleja ese cristiano. Después de dar fruto, se aleja. Y otra vez el Señor en su misericordia lo vuelve a acercar. Y un trabajo con él. Y a pesar de sus luchas y todo eso, y sus dificultades, lo logra acercar. Y uno espera que dé fruto. Y otra vez en la misma. El cristiano que Dios ha insistido, ha trabajado, ha invertido, y no solo un año, 2 años, 3 años, y todavía se distrae con el cucarrón. O sea, no da fruto. Eso ya es un problema, hermanos. Alguien que comentaba este pasaje dice, si una higuera no da fruto en sus primeros 3 años, ya después no da frutos. Una higuera estéril. ¿Y qué muestra eso? Y esto es serio, hermano. Si usted en sus primeros años de su vida cristiana no toma en serio su fe, usted va a ser de esos cristianos que duran 20, 15, 30 años y nunca dieron fruto. De verdad. Sus primeros años tienen que ser muy sólidos para que eso sea una marca en su vida. Claro, se puede perder eso como Sansón, ¿se acuerda? Él ya llevaba años, pero perdió eso en descuido. ¿Pero qué muestra esto? Primero que vemos es que el Señor está interesado en que dé fruto. Si no estamos dando fruto, estamos causando malestar. Entonces hoy un hermano decía, hay 2 tipos de cristianos en la iglesia. Unos, los que aportan más de lo que piden. Y otros, los que piden más de lo que aportan. ¿Sí me entendió? Otro decía así, hay 2 tipos de cristianos en la iglesia. Los que son una bendición o los que son una carga. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿Usted es el cristiano que ayuda, que produce, que está dando? ¿O usted es el cristiano que están cargando todavía? ¿Sí? Un hermano un día me decía, ay hermano, a mí me quieren en la iglesia los hermanos. Yo, sí, ¿por qué, hermano? Porque siempre están orando por mí. Yo decía, eso no es una señal buena. Si usted es el cristiano por el que siempre se está orando para que el Señor lo ayude, eso no es una señal buena. Usted debería ser el cristiano por el que está orando por otros. ¿Me está entendiendo la idea? ¿Sí? Hermano, yo leo en este pasaje, y yo sería osado con mis palabras, pero lo dice el mismo pasaje. Un cristiano así en la iglesia no sirve, hermanos. Causa muchos problemas. Por eso a veces nosotros experimentamos que el Señor hace unas pequeñas podas a la comunión. Porque hay cristianos que solo generan problemas, solo generan dificultad, solo generan tristeza. Una y otra y otra. Y llega un punto donde el Señor mismo, por el bien de la iglesia, les da una excusa para que se vayan. Pasó algo y la persona se escandalizó y se fue. A veces esa persona no se fue por lo que pasó, simplemente estaba esperando la excusa para irse. ¿Sí? Porque Dios está interesado en creyentes que den fruto, hermano. Dios está interesado en cristianos que den fruto. ¿Por qué? Porque lo que Él sembró es tan precioso que tiene toda la capacidad de dar un gran fruto. ¿Sí? Entonces
Entonces tú dices, no, ya al comienzo era difícil, pero el Señor me ayudó y bueno, ahí me enderecé. Pero es que hay cristianos que siempre, y se afirman un tiempo y otra vez, y su constante cesa. Ay, hermano, llega un punto donde el Señor va podando su pueblo. Pero también esta parábola nos habla de las oportunidades, porque mira lo que dice el verso siguiente. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala. Ahí está como Cristo intercediendo, ¿no? Todavía este año, hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. ¿Usted ve la misericordia del Señor? Porque también es cierto, hermano, que si el Señor nos cortara la primera o la segunda, casi ninguno de nosotros estaría acá. Casi ninguno de nosotros estaría acá, ¿no? Y el Señor intercede, el Señor nos da otra oportunidad, ¿no? Entonces el Señor le da otra oportunidad al árbol, vuelven a abonar la tierra, dice ahí. Vuelve a cavar alrededor. Se hace otro proceso a ver si es que le falta, ¿no? Entonces ahí viene el cristiano que bueno, el Señor le da otra oportunidad, viene palabra, viene comunión, viene bendición, ¿no? Pone el Señor personas alrededor a acompañar, otra vez una nueva jornada. También podemos decir así, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Solo que a veces no son muchas como nosotros pretendemos. Él da oportunidades. Pero no, a veces dice, no contenderá para siempre. ¿Sabes? Llega un momento que Él deja de insistir a veces con personas. Porque les ha dado, ¿qué? Suficientes oportunidades. Ya hasta si dijéramos que cada año fue una oportunidad, sería la cuarta oportunidad para esta persona. Sí. Para esta higuera. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces la palabra nos enseña que el Señor quiere que demos frutos, ¿sí? Pero también da oportunidades. Más también llega un punto donde la ociosidad o ser un cristiano sin fruto nos expone a la disciplina y el juicio del Señor. Somos cortados. Somos sacados fuera. ¿Sí? Como decía la parábola de la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, será lanzado fuera y será quemado. ¿Sí? Eso lo enseñó ¿quién? Jesús. No es algo que yo me estoy inventando acá, no. Esto que estamos viendo son las palabras de Jesús. Entonces Pedro, yo me imagino Pedro cuántos años llevaba pastoreando la iglesia, casi 30 años. Él escribe su segunda epístola antes del año 65, que más o menos fue el año donde fue mártir por Nerón. Entonces Pedro lleva 30 años pastoreando a los hermanos. Y él sabe, ya cuando usted comienza a pastorear a los hermanos, él sabe los frutos de un cristiano, cuando anda bien la bendición que viene. Pero Pedro también sabe que cuando los cristianos no se ocupan en las cosas que son, viene también la disciplina del Señor. El Señor les dice, mire, añádale a su fe esto, para que no sea un cristiano ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Amén. Y esa es la enseñanza que Pedro tiene para nosotros. Volvamos a 2 de Pedro para ir terminando. Segunda de Pedro 1:8. Dice: porque si estas cosas están en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estas cosas están en vosotros, hermano. O sea, la raíz de nuestra inutilidad es que estas cosas no estén en nosotros. Y si esas cosas no están en nosotros, tienen una evidencia. Que la evidencia que el mismo Pedro nos está mostrando. Dice: y abundan, no os dejarán
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, no tiene trenzas, no tiene consagración, no tiene virtudes, ¿qué tiene? Tiene la vista corta. Es ciego. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Cuál fue la consecuencia primera que vivió Sansón? Le quitaron los ojos. Entonces un cristiano que no ve lo físico, no ve lo espiritual. No ve las realidades más allá que ven sus ojos. Es el cristiano que no tiene discernimiento, es el cristiano que usted le da las cosas espirituales y no entiende. No entiende nada, hay que explicarle todo. No discierne nada. Como dice Pablo en un pasaje, no se cansan de aprender, pero no conocen, no llegan al conocimiento de la verdad. Personas que aprenden y no conocen. ¿Por qué? Porque no tienen virtudes. Todo lo ignoran. Todo es un misterio en la vida cristiana para ellos. Y dice ahí, es ciego, y tal es su ceguera que mire lo que dice ahí Pedro. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que la ceguera está ligada a la amnesia espiritual. Se olvidan de las cosas. Yo he tenido cristianos, eso es triste para uno que sirve en una iglesia, que lleva años trabajando en la vida de hermanos. Yo he tenido hermanos que han caminado con nosotros años y se me acercan y me dicen, hermano, ¿será que yo soy creyente? ¿Será que yo soy nacido de nuevo? Cristianos que se le acercan a uno y le dicen, hermano, yo todavía no me siento perdonado. Porque aún se les olvida lo esencial de la fe, que Cristo murió por sus pecados. Porque son descuidados. Y cuando usted es descuidado, aún lo que tiene, lo pierde. Pierde la seguridad de la salvación. Pierde la certeza del perdón. Pierde el gozo del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en su descuido aún lo que tiene lo olvida. Eso es muy triste, hermano. Cristianos de 5 años, 7 años preguntando que si son creyentes. No. Ahí se nota que su memoria espiritual está fallando. ¿Fruto de qué? De su irresponsabilidad. Porque hay algo que es cierto, aún en lo natural. Hay cosas que si usted no las ejercita, se le olvidan. ¿Cierto? Cosas que antes hacíamos muy bien, si no somos, se pierde. Y hay cristianos que son tan descuidados que hasta el gozo de su salvación y la seguridad del perdón de sus pecados no lo tienen. ¿Tú puedes creer hasta dónde puede llegar nuestra irresponsabilidad? Hasta olvidarnos de dónde nos sacó Dios, qué hizo por nosotros, las cosas que perdonó, cómo nos salvó, cómo nos libró de ese mundo horrible en el que vivíamos. Hasta perdemos esa noción de ese pasado que teníamos y cómo Él nos perdonó. ¿Fruto de qué? Del descuido espiritual. Entonces, hermanos, tenemos toda la gracia en el Evangelio. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Ahora necesitamos ser diligentes y añadirle a nuestra fe. Y si somos diligentes, esa diligencia, sin que usted se lo proponga, ¿qué debo hacer? No, sea diligente en estas cosas y eso mismo lo va a llevar a usted a dar un fruto, a experimentar la gracia, el poder de Dios. Pero también podemos decir, cuando somos descuidados, nos vamos a caracterizar porque somos ociosos. Hay cristiano que solo viene el domingo a misa y es relajado. Él tiene una vida tan relajada como cristiano, tan tranquila como cristiano. ¿Eso es qué? Una persona ociosa. Pero además de eso, generalmente es ciega, él no discierne. Y generalmente tiene problemas de memoria espiritual. Ni se acuerda que fue perdonado, que fue salvo. Entonces el Señor nos libre de ese estado, hermanos. Que esa descripción de la higuera estéril sea de otros y no de nosotros. Pero hermano, también nosotros debemos crecer en el conocimiento, crecer en nuestra devoción,
crecer en nuestra consagración, hacer votos firmes. Mira lo que él dice ahí más adelante. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, la solución a todo esto, porque podríamos terminar diciendo, uy, no, yo soy un cristiano que no tengo, hermano. No tengo el voto de esto, no tengo el voto de esto. Y entrar en un estado de lamentación y de miseria. Pero Pedro dice, o sea, por causa de esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Lamentarnos? No. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer más firme nuestra vocación y elección. O sea, como entiendo que estoy débil, ¿qué debo hacer? Afirmarme. Como entiendo que no estoy haciendo lo que debo hacer, hacerlo. Como entiendo que he sido descuidado, ¿qué debo hacer? Cuidadoso. Como entiendo que he sido perezoso, ¿qué debo hacer? Diligente. Como entiendo que he sido descuidado, ¿qué debo hacer ahora? Ser atento. ¿Me está entendiendo? O sea, no use esto que hemos hablado hoy como una excusa para justificar su negligencia y revolcarse en el lodo de la lamentación, como se revolcó Judas y después se ahorcó. Sino que esto sea un despertar para nuestra vida espiritual. Esto sea un nuevo comienzo. Este sea un tiempo de poderle decir al Señor, Señor, yo no quiero ser el mismo inútil que he sido tantos años. El mismo descuidado, el mismo perezoso. Sino que yo ahora pueda hacer firme mi andar en ti, Señor. Hacer firme mi vocación. Que este sea un nuevo comienzo de una gran caminata contigo. De fruto, de gozo, de abundancia, Señor. Que este sea un nuevo comienzo para mí, para mi vida espiritual. A eso nos debería llevar una exhortación como esta. Una exhortación que nos lleva a arrepentimiento, a volver a enfocarnos si nos hemos descuidado, a volver a dejar crecer las trenzas que han sido cortadas y han sido cortadas, o comenzar a dejar crecer las que no existen en nuestra vida. A eso nos debería llevar mensajes como el de Pedro. Hacer firme nuestro llamamiento y nuestra vocación. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Usted puede ver la seguridad que da Pedro? Si tú haces lo que tienes que hacer, no vas a caer jamás. Es precioso, ¿no? Si tú haces lo que tienes que hacer en la gracia, Dios te da la seguridad que Él te va a ayudar todo el camino y no vas a caer jamás. Y no solo dice no vas a caer jamás, sino porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, te asegura el andar y te asegura la meta. Si tú haces lo que debes hacer, tú puedes tener seguridad de que no vas a caer y que cuando te encuentres con tu Salvador y Señor Jesucristo en su regreso, tú vas a tener un lugar allá privilegiado, una entrada amplia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, a añadirle a nuestra fe. Y cuando comenzamos a añadir, vamos a darnos cuenta cómo nuestra fe cambia y realmente se vuelve fructífera nuestra vida cristiana. Qué preciosa la palabra, hermanos. El Señor nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino realmente que nosotros podamos decir, Señor, este voto en mi vida necesito fortalecer. Este aspecto en mi vida cristiana necesito crecer en Él. Ayúdame a ser diligente. Y si cae, hermano, el camino es levántese y siga. En este camino hay muchas caídas. Señor, yo me he comprometido a orar todas las mañanas y hoy me quedé dormido hasta las 10 de la mañana, Señor. Perdóname, pero siga, vuélvalo a hacer. Ya después se vuelve un hábito ejercitado, que usted ya no va a poder descansar si no ora, porque ya se vuelve parte de su vida cristiana. Al comienzo, cuando usted comienza a hacer ejercicio, a usted le duele el cuerpo horrible, pero ya a los 15 días el cuerpo se va habituando. Y el ejercicio espiritual es muy parecido. Al comienzo parece ser muy difícil, hermano. Pero a la medida que usted se ejercita, los músculos espirituales van cogiendo fibra. Y la gracia y el poder del Espíritu nos va
ayudando para poder seguir adelante. Cosas que antes eran imposibles, ahora son comunes en nuestra vida. ¿Por qué? Por la gracia y la diligencia.